días estuvimos viendo la primera parte de este capítulo y vimos allí, primero que todo, voy a recordar allí lo que fue el tema. Dice, bueno, el capítulo es un poquito largo, ¿sí? Pero pudimos, bueno, lo leímos todo y vemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿sí? Un sueño que dice la Biblia que lo turbó, Daniel 2, dice que lo turbó, que no recordaba el sueño, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que bueno, que probablemente realmente lo olvidó, o tal vez se hizo el olvidadizo con tal de probar a sus sabios, ¿no? Él dijo, bueno, yo aquí estoy manteniendo a una cantidad de hombres, ¿cierto? Aquí en el reino, entonces vamos a probar, sí, vamos a probar a ver si es verdad que saben, a ver que necesito que me digan el sueño y que lo interpreten, ¿cierto? Pero resulta que no sea yo en el reino quien pudiera entre estos sabios interpretar el sueño del rey. Entonces el rey era un hombre muy irascible, muy iracundo, muy explosivo, y se llenó de ira y mandó a matar a todos los sabios, sí, mandó a matar a todos los sabios. Entre esos estaba Daniel. Daniel no fue llamado para que interpretara, pero sí fue tenido en cuenta para la hora de matar, ¿cierto? Salió, dice que Arioc, el capitán de la guardia del rey, salió a matar a todos los sabios, y Daniel en ese momento no actuó vemos que no se preocupó, no lloró, no gritó, no se llenó pues de tantas cosas que le pueden ocurrir a uno cuando se da cuenta que de pronto lo van a matar, ¿cierto? Yo creo que nosotros no hemos estado en una situación hasta ahora tan difícil, ¿cierto? Que nos amenacen de muerte, o no sé si alguno de ustedes de pronto ha sido amenazado de muerte, no lo sé, pues yo hasta ahora no, pero vemos que Daniel actuó con total calma, con sabiduría, y lo que le dijo fue, bueno, pero explícame, ¿por qué el rey ha tomado esta decisión tan apresuradamente? ¿Sí? Esto fue lo que le dijo. Pero entonces Arioc le contó lo que pasaba, y le dijo, dame tiempo que yo voy a primeramente, él tenía esa confianza pero en Dios, él tenía una plena confianza en que Dios estaba con él, y de esta manera Dios le revela el sueño y la interpretación. Y entonces estamos en el capítulo 31, vemos que cuando, versículo 31, vemos que cuando Dios le revela a Daniel este sueño, vemos que lo primero que él hizo no fue salir corriendo a decirle a Nabucodonosor que ya tenía el sueño y su interpretación, sino que lo primero que él hizo fue darle gracias a Dios. Él se tomó su tiempo para orar, y es un ejemplo que nos da a nosotros, que si Dios nos concede una petición de oración, no salgamos corriendo a hacer otras cosas, tomémonos nuestro tiempo para darle gracias a Dios, porque si no fuera por Él, ya lo habían matado a él y a todos los sabios de Babilonia. Entonces, pase lo que pase, tomémonos nuestro tiempo, no seamos desagradecidos, ¿sí? Como esos 9 que fueron sanados de lepra, que Jesús los sanó, que ellos lo primero que hicieron fue irse, de pronto a continuar con su vida normal, de pronto a hacer el ritual de purificación, pero no solamente uno tuvo tiempo, se tomó la molestia, digamos así, de ir y darle gracias a Jesús por haberlo sanado. Es un ejemplo que nos da. Amén. Bien, versículo 31. Dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y de parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno.
mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Dice, este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces, ese es el misterio, ¿sí? Un sueño, un rey pagano tuvo un sueño de parte de Dios, ¿cierto? Dice que una imagen, un hombre que adoraba imágenes, Nabucodonosor, ahora en sus sueños tiene también una imagen, pero dice una gran imagen, tal vez medía 3, 4, 5 metros, no sabemos, pero vemos que era espantosa. O sea, para que una imagen sea grande y espantosa, tiene que ser muy alta. O sea, él la vio que se fue levantando, ¿cierto? Se fue levantando y tal vez vio que esa cabeza, dice que era de oro fino, ¿sí? O sea, tenía oro. Su cabeza, también dice que su pecho era de plata. O sea, ya vemos que de oro cambiamos de metal, ¿no? De oro a plata, ahí merma el valor. Y luego vemos que hay los muslos, ¿sí? Y digamos la cintura, el muslo, eran de bronce. Y por último, los pies de hierro. Y las piernas de hierro. Y ya los pies, dice que tenía barro, una mezcla, pero no se mezclaban, sino que estaban unidos, pero no mezclados, el barro con hierro. Es algo extraño, ¿no? Porque vemos 4 metales y vemos el barro, que no es parte pues, de los metales, pero que estaban allí. Sí, así como el barro y el hierro no se unen, así ellos estaban allí, estaban pues como juntos, pero no unidos. Entonces este fue el sueño. Y el rey tal vez recordó, a nomás Daniel empezó a narrar cuál fue su sueño. Tal vez el rey dijo, uy, es cierto, esto tal vez se estremeció, ¿verdad? Se turbó porque hubo un hombre capaz de interpretar este sueño. Y dice que una piedra fue lanzada a sus pies, ¿cierto? A los pies de barro. ¿Y qué pasó? Dice que toda la imagen se vino al suelo. Si usted necesita tumbar a alguien, es más fácil darle los pies, ¿cierto? De ahí inmediatamente cae. Y vemos que de esa piedra dice que se formó, o sea, la estatua la volvió como polvo. Y de esa piedra se formó un monte que cubrió toda la tierra, un gran monte que cubrió toda la tierra. Ese es el sueño. Ahora vamos a ver qué es lo que significa. Versículo 37. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces vemos allí que esa cabeza de oro tal vez tenía la cara de Nabucodonosor, ¿cierto? Esa figura probablemente era la cara de él. Y esto tal vez espantó más a Nabucodonosor. Verse allí, ver su cara allí, en esa estatua espantosa y terrible, ¿sí? Y esto representa entonces todos los reinos de la tierra. Miren, no solamente el pasado, sino el futuro también de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas, porque para Dios el futuro es historia. Dios conoce todo, desde el primer imperio hasta el último imperio. No hay nada que pueda ocultarse de Dios. Dios conoce todo. Bien, entonces esta estatua representa a los reinos de la tierra. ¿Y qué características tienen los reinos de la tierra? Uno, que se oponen a Dios y al establecimiento de su reino. Sí, así como cuando la torre de Babel fue construida, es vanagloria del hombre. El hombre siempre quiere hacer su propia voluntad. Es el deseo del hombre rebelarse contra Dios, hacer sus cosas aparte de Dios. Los reinos en este mundo, los gobiernos en este mundo no quieren a Dios para nada en su gobierno. Han dejado a Dios de un lado, ¿cierto? Antes se leía la Biblia, antes se juraba con la Biblia, ahora ya quieren sacar a Dios de todo lo que es el gobierno. ¿Por qué? Porque el hombre es rebelde, el hombre siempre desea hacer su voluntad, y eso lo vemos en todos los gobiernos. Todos los reyes de la tierra se postran
ante imágenes, ante dioses, ante diferentes estatuas, ante imágenes, ante vírgenes, pero nunca se quieren postrar realmente ante Dios. Miren que vemos reyes postrándose ante imágenes. Para el hombre es más fácil postrarse ante una imagen que la están viendo que postrarse ante Dios que no lo están viendo. Eso lo vemos siempre. Bien, y otra de las características de los reinos de esta tierra es que oprimen al pueblo de Israel. Desde ese imperio babilónico hasta el imperio romano, siempre han querido oprimir al pueblo de Israel y también a la iglesia. Una vez que fue establecida la iglesia, también se opusieron a ella. Bien, entonces, ¿esa cabeza de oro quién es? Babilonia. ¿Y por qué de oro? Bueno, Babilonia fue conocida como la ciudad dorada. Tuvo como ese, sí. Y dice, también fue conocido como el reino de oro. ¿Por qué? Porque abundó mucho las riquezas en esta Babilonia, ¿sí? En este gran imperio, el oro. Allí hubo muchos orfebres, muchas joyerías en ese tiempo. O sea, durante ese tiempo, Babilonia floreció con muchas riquezas y mucho paganismo, mucha idolatría, pero esta fue la característica. ¿Y por qué era la cabeza? Bueno, porque recordemos que también en Babilonia estaba la sabiduría humana. Habían filósofos, habían astrónomos, habían astrólogos, todos ellos estaban allí, los científicos, los matemáticos. Entonces, por eso es la cabeza. ¿Qué significaba? Sabiduría, o sea, toda la sabiduría y pensamiento humano. Eso representa esa primera parte que vio Nabucodonosor. ¿Qué más podemos decir de Babilonia? Que duró 70 años, el imperio babilónico. Podemos decir que el tipo de gobierno fue un dictador absoluto, o sea, un monarca, la monarquía. ¿Quién lo representaba? Nabucodonosor. Hubo más reyes, sí, estuvo Nabopolassar, estuvo Nabonido, estuvo Belsasar, hubo más reyes, sí, pero el más representativo fue Nabucodonosor, porque precisamente ahí lo vio, ahí en el sueño pues estaba con la cara de él, de Nabucodonosor, ¿cierto? Bien, entonces así, pues rápidamente vamos a ver cada uno pues de los imperios. Entonces Babilonia es el primer imperio, la cabeza que vio. Estamos en el versículo 38, ¿no? Y vemos que también a él le fue dado poder, dice que sobre todas las bestias, ¿cierto? O sea, Dios le dio el poder a él, ¿sí? Aún los reyes de hoy en día, ¿quién ha permitido que lleguen a ser presidentes, reyes? Es Dios mismo. Todo lo que existe en la tierra, todo lo que pasa debajo del sol, es porque Dios lo permite. Todo está sujeto a la voluntad de Dios, porque Él es el que quita reyes y pone reyes. O sea que Dios le dio grandeza a este hombre Nabucodonosor. Bien, dice versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bien, entonces, ¿cuál es ese segundo imperio? Vemos que son los dos brazos, el pecho y los dos brazos, ¿sí? Que es representado por dos reinos, el reino de Media y el reino de Persia, ¿sí? Ellos trabajaron, fueron conocidos porque hacían muchos trabajos con las manos, ¿sí? Fueron constructores, fueron artesanos, muchos trabajos de mano hicieron ellos, fueron hábiles con las manos. Bien, recordemos que el Señor, así como Babilonia se levantó contra el pueblo de Israel y lo sometió, así también ellos fueron conquistados por Media y por Persia, ¿sí? Por los medo-persas fueron conquistados ellos. ¿Por qué? Porque una noche, recordemos eso, o lo vamos a ver más adelantico si de pronto no lo han visto. Una noche estaba el rey Belsasar, dice que mandó a traer las copas de la casa de Dios, las cosas que eran sagradas. De allí las mandó a traer, ¿para qué? Para sus borracheras, ¿sí? Para tomar en él. O sea, estaba haciendo lo incorrecto con las cosas de Dios. Ese pecado no le fue perdonado. Dice que esa misma noche vinieron y los atacaron. Eso lo vamos a ver con más detalle luego. Ese fue el último día de Babilonia. Entonces les llegó su tiempo.
Pero dice que este reino sería inferior, así como el oro, así como la plata es inferior al oro, así este reino fue inferior. Pero vemos que en fuerza es más fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la plata es más fuerte que el oro. Y vemos que aunque son de mayor valor, el oro, la plata, el bronce, el hierro, van disminuyendo en hermosura. O sea, en hermosura, sí, en valor, pero van aumentando en fuerza, o sea, van siendo más fuertes. Bien, entonces, ¿cuántos años duró? O sea, duró más tiempo. 200 años fue la duración de este imperio. El tipo de gobierno, ellos fueron dictadores, militares, o sea, una mezcla entre dictadores militares y una oligarquía. Ese fue el tipo de gobierno, o sea, no fue solamente un dictador, sino que pues hubo más de uno. Y fue representado por Darío y por Ciro. Darío Ciro el persa y Darío el medio. Bien, seguimos con el otro. Y dice que un tercer imperio, estamos en el 39, dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Sí? Entonces allí vemos que fue el imperio de Grecia, es el que le sigue. ¿Sí? Bueno, en Grecia tenemos varias cosas. Primero la filosofía griega, la mitología griega, eso es como lo que más representaba a los griegos, ¿cierto? Su filosofía. Vemos que está ubicado como en esa parte, y eso representaba que los griegos eran buscadores de placer, ¿sí? Por eso representaban esta parte de la cintura a los muslos. Ellos usaron escudos y herramientas para la guerra de bronce, cascos, o sea, muchas cosas para la guerra fueron armas, armamento en bronce. Tal vez por eso vemos que es representado por el bronce. Duró 150 años, es un poquito más corto que el anterior, pero también fue bastante largo. El tipo de gobierno fue una monarquía militar y es representado por Alejandro el Grande. Este hombre, yo creo que todos hemos escuchado hablar de Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro el Grande. ¿Por qué? Porque es un hombre que muy joven conquistó todo el mundo conocido de su tiempo. Él fue conquistando todo lo que hallaba a su paso. Y se dice que él, cuando ya acabó de conquistar todo, le entró una gran frustración por no tener nada más que conquistar. Y tal vez quiso ir a la luna, pero pues no pudo. Quería ir a conquistar la luna. Y la muerte de él fue muy misteriosa, ¿sí? Que una fiebre, bueno, algo muy extraño, y murió muy joven. Pero este hombre fue uno de los mayores guerreros de la historia, que conquistó lo que más pudo. Bien, pero luego de eso, versículo 40, dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces, allí nos está hablando del cuarto reino, que son los pies, vemos que son 2 pies, y la parte más larga del cuerpo humano son los pies, ¿sí? El de hierro. O sea, eso hace referencia a la longevidad. O sea, el más largo de los imperios fue el Imperio Romano. ¿Sí? Dice que él gobernó el mundo con puño de hierro. La duración de este imperio fue de más de 500 años. O sea, fue un imperio que tuvo pues bastante duración. Tipo de gobierno, república, monarquía. O sea, tuvo varios tipos de gobierno. La república, tuvo monarquía, tuvo también autocracia, o sea, de diferentes épocas, y fue representado por César Augusto, los emperadores, aquellos hombres, o sea, las características de todos los imperios es que eran despiadados, sometían a la gente de una manera para mal, ¿sí? No bendecían al pueblo, sino que los trataban duramente. Eran implacables, eran asesinos, eran sanguinarios, o sea, no tenían piedad. Si alguien no hacía lo que ellos querían, inmediatamente eran mandados a matar. O sea, todo el mundo tenía que someterse, sí o sí, a su gobierno. Entonces, el Imperio Romano nosotros sabemos, yo creo que del Imperio Romano bastante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús nació durante el Imperio Romano, ¿cierto?
Recordemos eso, y el apóstol Pablo, o sea, todo el Antiguo Testamento vemos que la iglesia está oprimida por el Imperio Romano, ¿ya? Entonces eso lo podemos ver, que cada emperador pues hacía su voluntad y no bendecían al pueblo, sino que al contrario, este imperio dice que fue fuerte como el hierro, ¿sí? Y vemos que hubo, bueno, se dividió en diferentes lugares, y vemos también los pies, ¿sí? Los pies de barro, parte de barro y parte de hierro. ¿Qué quiere decir los pies? Esos pies de barro. Bueno, no se trata de un quinto imperio, ¿no? Sino que es el mismo, es como la extensión del Imperio Romano, ¿sí? Es como la extensión. O sea, nosotros podemos decir, bueno, el Imperio Romano tuvo su fecha de que ya caducó, ya terminó, ¿cierto? En parte sí, podemos decir, si el Imperio Romano se acabó, ya no hay más emperadores, pero el Imperio Romano del todo no ha terminado, ¿sí? ¿Por qué? Lo podemos ver de dos maneras en el mundo. Una de ellas es a través de la Iglesia Católica Romana. O sea, el imperio por ahí siguió, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder religioso y también el poder legal, ¿sí? Porque las leyes de nuestros países se basan en el derecho romano, esa es la base, ¿sí? de las leyes. Entonces el Imperio Romano está allí. O sea, el Imperio Romano del todo no se acabó. Vemos que, bueno, dice que tenía 10 dedos, ¿cierto? Del pie. Ahí podemos saber que 10 tribus bárbaras, o los bárbaras, invasión bárbara, invadieron el Imperio Romano, y allí fue cuando se acabó el imperio, ¿sí? O sea, fue dividido. ¿Y quiénes estas 10 tribus? Los álamos, los francos, los burgundios, los suevos, los visigodos, sajones, lombardos, los vándalos, los ostrogodos y los eruos. O sea, cada uno de ellos formaron una nación, ¿sí? un país, que es Europa. Sí, Alemania, Francia, Suiza, Portugal, España, Inglaterra, Italia. O sea, estos dividieron el imperio y formaron lo que hoy sabemos que es Europa, ¿sí? Y mire, esto de Europa, hace unos años atrás quieren unirlo nuevamente, ¿cierto? Europa quiere unirse, que al principio que hicieron el mercado común europeo, ¿cierto? Queriendo unir toda una economía, pero no funcionó, entonces ya, bueno, le cambiaron de nombre, ¿cierto? Hoy en día es la Unión Europea. Quieren volver a hacer todo, unir todo, quieren unir lo que es una moneda, bueno, ya la tienen, ¿no? La única, el euro, que es la moneda de ellos, y en otras, por ejemplo, también un pasaporte. No quieren que existen fronteras entre ellos pueden viajar entre esos países de a precio muy económico. O sea, quieren hacer esa unión económica y también la unión política. O sea, ellos quieren tener un solo presidente, un solo representante. Por ahí es donde ellos quieren empezar, para dar lugar a ¿qué? A lo que nosotros sabemos, el anticristo, ¿cierto? Un gobernante mundial que empiece con ellos, que empiece con la Unión Europea, y que luego todo el mundo adopte ese sistema y sea un solo presidente mundial. Entonces, de esta manera, estas alianzas no son tan fuertes, ¿sí? La Unión Europea no es que sea muy fuerte. Y el anticristo, el reinado del anticristo no es que vaya a ser del todo fuerte. ¿Sí? Dice, en parte, veamos ahí. Dice, versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que 10 reyes van a apoyar al anticristo. Dice la Biblia que él va a necesitar, o sea, él va a ser uno solo, pero él va a necesitar el apoyo de 10 reyes,
¿sí? O sea, no va a ser pues tan fuerte, el anticristo no va a ser tan fuerte como parece. Si nosotros sabemos que el tiempo que él va a gobernar en todo el mundo son 3 años y medio, y los otros 3 años y medio va a gobernar pero en parte, ¿sí? Porque esos 10 reyes se le van a levantar a él, se van a levantar contra él. Entonces por eso vemos que ese reino no es fuerte. Otra de las cosas que podemos ver es que esa piedra que representa al Señor Jesucristo, amén, esa piedra que va a romper, mire, y porque usted dirá, bueno, pero ¿por qué la piedra no rompió, no empezó derribando la cabeza? Porque sabemos que es un orden cronológico. O sea, nosotros actualmente estamos en esos pies, ¿cierto? O sea, el mundo está en ese pie, en ese gobierno que representa los pies, pero que empieza como por los pies de abajo. O sea, lo primero que cae, el reinado del anticristo, esos 10 reyes van a caer, y así mismo el Señor va a destruir toda la fuerza humana, todo el argumento humano va a ser destruido. O sea, todo lo que un día se levantó contra Dios, no va a quedar nada. De esos imperios, de esas glorias pasadas del hombre, no va a quedar absolutamente nada. Todo va a quedar convertido en polvo, en ceniza. O sea, de eso no va a quedar absolutamente nada. Versículo 44 estamos. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué nos está diciendo? Que esa roca, veamos ahí por favor, Mateo 21:44. Ahí nos está diciendo que el Señor va a establecer su reino. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bien, entonces ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Él es la roca inconmovible. En la Biblia en muchos pasajes nos habla acerca de la roca que es Jesucristo, nuestra roca de salvación, ¿cierto? Dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal, ¿cierto? La cabeza del ángulo, la principal piedra, aquellos que desecharon. Pero mire que nos está hablando del reino eterno de nuestro Dios. El Señor viene a establecer su reino en la tierra. Mire, el reinado del Señor Jesús va a ser, el Señor va a ser un dictador también, ¿sí? Pero un dictador para bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Él se va a tener que someter todo el mundo tiene que someterse, ¿sí? Al Señor Jesucristo. No es que si quiero, no, todo el mundo. ¿Nosotros de qué lado estamos? ¿Estamos del lado del Señor Jesús? ¿Estamos con Él allí gobernando? ¿O somos aquellos rebeldes que no queremos someternos a Él y que el Señor dice la Biblia que Él va a regir las naciones con vara de hierro? O sea, Él va a ser mucho más fuerte que todos esos reinos, que todo eso que pasó. El Señor va a gobernar y va a reinar con total poder y autoridad. Amén. Entonces, mire, el milenio es solamente una antesala del reino eterno del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de David, de Isaí, dice, van a ser el Salvador, el Rey, dice que cuyo reino no tendrá fin. El reino del Señor va a ser eterno y para siempre. El Señor va a establecer su reino aquí. Nosotros como iglesia ahora, dice la Biblia, nosotros no somos los que instalamos el reino de Dios. No, el reino de Dios vino en parte, ¿sí? Con la primera venida del Señor Jesús, el reino de Dios llegó a la tierra, sí, eso dice. Ese es el evangelio, el reino de los cielos, el reino de Dios, ese es el evangelio. Y ya ha sido establecido, pero en parte, ¿sí? En plenitud va a ser puesto, establecido en plenitud cuando Él venga en su segunda venida. O sea que cuando vemos esa piedra que tumba la estatua, esa es la segunda venida de Cristo. Esa es la segunda venida de Cristo. Dice que Él vino como siervo, ¿verdad? Él vino como un león, como una oveja, manso, ¿cierto? Dice que él se humilló,
que a él lo maltrataron, a él lo escupieron. Dice que como cordero fue llevado del matadero y no abrió su boca. Él se quedó callado, él no se defendió, ¿cierto? Recordemos que a él le decían cosas, Pilato le decía cosas, pero tú, ¿quién eres? Y bueno, el Señor le dijo, mire, usted es rey porque mi Padre lo permite, ¿sí? Si Dios no lo permitiera, usted no sería el emperador, usted no sería quien es hoy, ¿sí? Pero entonces el Señor sabía claramente que en su primera venida, Él no venía a pelear, como de pronto tal vez los israelitas, los judíos creían, ¿cierto? Él tiene un guerrero con espada que nos va a librar del imperio romano y de todos nuestros enemigos, ¿cierto? Eso esperaban tal vez, por eso lo rechazaron, ¿cierto? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque ellos esperaban otro personaje, tal vez brillante, tal vez que viniera en un caballo, tal vez que viniera a guerrear, así como Alejandro Magno, ¿sí? Que conquistaba y bueno, eran hombres sin piedad, tal vez esperaban así, pero no, el Señor Jesús no vino de esa manera. El Señor Jesús vino a servir, vino a humillarse, vino, dice la Biblia, a nacer en un pesebre. Imagínense la humildad de nuestro Dios, siendo dueño de todo, de la manera más humilde vino a nacer acá en la tierra, no en un lugar lujoso, no con tal vez un lugar exclusivo, no, Él vino de la manera más humilde a entregar su vida por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Ese es el Señor Jesús. Pero ya vemos que en su segunda venida Él ya no viene de esa manera, ¿sí? Vemos que el Señor Jesús es representado como una oveja, como un cordero, ¿cierto? Pero también es representado como un león, el león de la tribu de Judá. Si ya viene así, ya no viene así como José, hijo del humilde carpintero José, no, ya viene como hijo del rey David. Así viene el Señor Jesucristo. Ahí sí viene con espada, viene en caballo blanco, ahí sí viene a gobernar, a someter a todos sus enemigos. Sí, miren, el ser humano no quiere la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Los gobernantes no quieren. ¿Por qué? Porque se les va a acabar el gobierno. Todo gobierno humano tendrá su fin. ¿Sí? Todos los presidentes, los reyes de la tierra, llegará su momento que ya no más, no va más. ¿Y quién es el que va a gobernar? El Señor Jesucristo. Sí, el Señor viene con fuerza, viene con poder, con gran gloria. Dice que la segunda venida de Cristo es el evento más glorioso que espera la humanidad. ¿Sí? Dice, porque he aquí que viene con las nubes. Esta es su segunda venida. Viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. Muchos le llaman el rapto secreto. Pues sí, el Señor dice, Él viene como ladrón en la noche. Pero no es que sea ladrón, dice cómo. Así como un ladrón, nosotros no sabemos cuándo un ladrón llega a una casa. Así mismo, el Señor viene por los suyos, viene a llevarse a los suyos. Sí, dice que le recibiremos a Él en el aire. El mundo no va a ser testigo con sus ojos del arrebatamiento de la iglesia, no. El mundo simplemente va a notar la ausencia de aquellos que fueron fieles al Señor Jesús en ese momento. Pero en su segunda venida ya todo el mundo van a ser testigos de que Él vendrá. Dice, todo ojo le verá. Y ahí es cuando dice la Biblia, van a lamentar las naciones, las tribus, haber rechazado al Hijo de Dios, el haberlo crucificado. Y los que le traspasaron, en ese momento se van a lamentar. Pero ¿cómo es posible que hayamos rechazado al Mesías, al Señor Jesucristo? Ese día será de llanto, de lamentación, porque dice la Biblia que es el día de la ira. Dice la Biblia en el libro de Joel que no esperen, no anhelen ese día, porque es día de venganza, es día de tinieblas y no de luz. Pero ¿para quién es esa segunda venida? Para todos sus enemigos, para todos los que se levantan contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. El Señor viene a pelear por su pueblo Israel. En este momento estamos en el tiempo de los gentiles. Los gentiles son los que gobiernan. La caída, el tiempo de los gentiles empezó
con la caída de Jerusalén. Desde que Jerusalén cayó, ahí empezó el tiempo de los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo, cuando el Señor nuevamente va a retomar a su gobierno, su poder, su autoridad. El Señor lo va a hacer. Si recordemos que el Señor tuvo que castigar a su pueblo Israel y quitarle su reino. ¿Pero por qué? Por el mismo pecado de su nación amada. Pero por ese pecado el Señor tuvo que entregarlo en manos de sus enemigos, pero el Señor nuevamente castigará. Y en las profecías vemos que el Señor someterá todos esos reinos, ¿sí? A Nabucodonosor, y el Señor ya profetizó todo lo que iba a pasar con ellos, con todos, cada uno de esos imperios que oprimieron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces nosotros no tenemos que, nosotros en este momento no estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con Él, ¿sí? Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Los que muchos hoy en día dicen que no existe tal arrebatamiento, que el Señor ya vino, bueno, un poco de cosas raras que salen en contra de la palabra de Dios. Pero recordemos que este misterio le fue revelado ¿a quién? Al apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo le fue revelado. Él dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Sí, no necesariamente todos nosotros vamos a morir. Dice, algunos seremos arrebatados, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él y le recibiremos para estar por siempre con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, este es el Señor Jesucristo. Miren, esta es la roca que estamos esperando, la roca que va a derribar todo argumento, todo lo que el hombre ha hecho. El hombre puede hacer ladrillo, pero no puede hacer la roca, la piedra. Sí, el hombre puede construir, el hombre hizo una torre de Babel, el hombre, muchas edificaciones, muchas cosas para su vanagloria, ¿cierto? Esa estatua. Y más adelante vamos a ver que el propio Nabucodonosor se hizo una estatua de oro. O sea, él se tomó muy en serio el sueño. Eso no le mandó el Señor. Sin embargo, vemos que hizo una estatua de oro. ¿Para qué? Para su vanagloria, para que lo adoraran. Eso es representación del mismo anticristo. Bien, estamos aquí entonces, versículo finales de 45. Dice, finales de 45, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, cuando Dios habla algo, lo que Dios dice es verdad. Dios no necesita cambiar las cosas, Dios no necesita decir, no, ya esto no es así, esto cambió, este imperio no. O sea, mire, la historia nos ha demostrado que lo que el Señor dijo, que lo que el Señor reveló, es verdad y se cumple. Miren, todo lo que la Biblia dice, que todas las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra. ¿Por qué nosotros en algún momento vamos a dudar de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia? No dudemos ni un minuto, porque dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y fiel es su interpretación. Amén. Versículo 46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Entonces mire, este rey pagano, ¿qué hace? Lo que les decía ahora, para ellos es muy fácil arrodillarse ante una persona, ante una imagen. Él no tenía ningún problema. Ese es el hombre. Le es más fácil arrodillarse ante un hombre que ante el mismo Dios. A los presidentes les es más fácil poner en manos de una virgen, de un santo, el país, que ponerlo en manos de Dios. ¿Verdad? Exacto, un brujo, van, visitan brujos y hacen cosas extrañas, ritos extraños, y no lo ponen en las manos de Dios. Así vemos este rey. Pero entonces ahí Daniel es tratado, algo así, como un semidios, como un dios, ¿cierto? Lo mandan a que lo adoren. Recordemos algo, Daniel no estaba buscando esto. ¿Por qué? Porque Daniel dijo, no soy yo, él le dijo, ¿cierto? No soy yo, sino que es Dios. Daniel siempre reconoció que era Dios, sino que ya este hombre pagano pues ya era así que podía hacer. Versículo 47, dice, él dijo,
ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Senador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Aquí vemos que ya Daniel recibe honores, o sea, es puesto como primer ministro, ¿sí? de Babilonia. Entonces, cuando Daniel se ve en esa posición, versículo 49 dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, mire, Daniel, una vez que sube en ese lugar de privilegio, no se olvidó de sus amigos. Él dijo, ¿verdad? Yo somos un equipo de oración, ¿cierto? Ellos eran un equipo de oración. Cuando Daniel vio que estaban en peligro, dijo, no, voy a buscar a mis amigos, a mis hermanos, vamos a orar, y vemos que Dios le responde. Entonces aquí vemos la humildad de Daniel. Eso es para nosotros también. Cuando Dios nos bendiga, no nos olvidemos de nuestros hermanos, no seamos altivos, no seamos arrogantes, dejémosle eso a los hijos de perdición. Nosotros tenemos que ser humildes y reconocer quién nos ayudó, quién estuvo allí con nosotros. La humildad debe ser algo que nos caracteriza, ¿sí? Si estamos en un sitio de privilegio, reconozcamos a los otros, no nos creamos más que los demás. Daniel tal vez puede decirle, no, yo ya estoy acá, pensar eso, si yo estoy en este lugar de privilegio, ya ellos que queden por allá donde estaban, o sea, entre los sabios, pero yo mando ya sobre ellos. No, Daniel, ¿qué hizo? Aprovechó su lugar, ¿para qué? Para que los pusieran a ellos también, ¿cierto? Allí como jefe, ¿cierto? Y obtuvo, o sea, desde ese momento ya Daniel obtiene muchos favores, claro, porque imagínense quién más pudo haber interpretado el sueño, sino alguien que confiaba plenamente en Dios. Entonces, es algo para nosotros. Mire, cuando alguien tenga un problema, pensemos en esto. Nosotros podemos ser la solución. O sea, Dios a través de nosotros puede ser la solución del problema de alguien. Cuando todo está perdido, cuando no hay esperanza, ahí usted es luz en medio de tinieblas. O sea, nosotros somos puestos como luz. Dice la Biblia, ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. O sea, nosotros estamos para hacer luz. Entonces aquí la pregunta es, nosotros tenemos problemas. ¿En dónde? En nuestra casa, con nuestra familia, en la iglesia hay problemas, en el trabajo, en el estudio, con los vecinos, ¿cierto? O sea, hay problemas en todo lado, no los podemos evitar. O sea, se pueden evitar hasta cierto punto, pero no es posible evitarlos todos, ¿cierto? En toda parte hay problemas, hay conflictos. Pero ¿qué pasa? Dios nos ha puesto a nosotros allí, ¿para qué? Para ayudar. Una pregunta que le hago a usted y me hago a mí: ¿yo soy parte del problema o yo soy parte de la solución? O sea, pensemos en eso, porque a veces nosotros podemos estar causando problemas. Sí, podemos estar en la iglesia, ay, el que todo lo critica, acá esto pasa. O sea, podemos ser problemas, podemos causar problemas, o podemos ser parte de la solución. Sí, mire, la obra es de Dios. Entonces nosotros podemos comparar a la iglesia como una carreta, ¿sí? Una carreta que unos van jalándola y otros van montados en la carreta. Hay unos que hay que llevarlos hasta allí, ¿cierto? Hay que llevarlos y entre todos acarrear verdaderamente. Pero entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? Ah, es que no me visitó, es que esto, es que lo otro, y se resienten por nada, es que no me saludó. No, hermanos. Usted es parte de la solución del problema. En su colegio, si hay oscuridad, si no hay luz, usted es parte de la solución. Así como Daniel nos dio ejemplo en medio de un lugar de paganismo. O sea, no importa dónde estemos, podemos decir, no, pero es que mi trabajo es terrible, mi trabajo es terrible, es un ambiente terrible. Pero mire, Dios nos puso allí y es porque nosotros podemos ser luz. Incluso mira, otro ejemplo que se me viene a la mente es la iglesia de Sardis. Si recordamos, la iglesia de Sardis era una iglesia muerta, ¿sí? Una iglesia muerta que dice la Biblia que ya no había vida ahí en ellos, que solamente había unos poquitos, o sea, algo muy poco que estaba vivo. Pero dice la Biblia que en medio de ellos
habían unos poquitos. Veámoslo ahí para que miremos ahí, que tampoco se trata de la iglesia. Es que mucha gente dice, ay, no, es que esta iglesia, en esa iglesia no hay nada. Pero mire, si usted es luz, aún en una iglesia muerta, usted puede alumbrar. Miremoslo allí, eso está en el mensaje a Sardis. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo, dice 4, dice, Apocalipsis 3:4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El Señor nos está diciendo a esos poquitos que hay en Sardis, retírense de Sardis, que ahí no hay nada, se va a morir. No, por esos poquitos la iglesia todavía continuaba. Entonces mire que nosotros podemos ser luz en donde estemos. Bien, pues con esto, amados hermanos, entonces como parte final podemos ver cómo termina la gloria del hombre, el oro, la plata, o sea, todo lo que el hombre considera glorioso, termina en barro. Exacto. Termina en barro, así va a ser el fin del hombre, del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la prepotencia, va a ser en barro. Y es también el ser humano. Lo que para nosotros es algo glorioso, algo sublime, para Dios Dios lo destruye como nada. Sí, entonces así mismo en nuestra vida. Busquemos de Dios, adorémosle a Él de corazón, recordemos algo que para todos, siempre, para todos nosotros, la humildad es muy importante, someternos a Dios. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por esta palabra. Esta palabra yo sé que nos anima, o sea, saber que el Señor viene por segunda vez, saber que toda esta injusticia que vemos, todos estos imperios que hicieron tanto daño, van a llegar a su fin. Y el Señor pondrá su reino eterno. Amén. Entonces esto nos anima, sigamos fieles al Señor, sigamos fieles que lo que viene es grande, ¿sí? Pero no pensemos en ahora, no. Pensemos en lo porvenir, en lo verdadero, en lo eterno, ¿sí? Eso es lo grande. Eso es lo grande. Lo que la iglesia espera no es algo grande, una bendición grande, dinero. No. Eso no es lo grande que la iglesia espera. Lo grande que la iglesia espera es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo grande. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Entonces, les quiero pedir, dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a estar con el capítulo 3, no se lo vayan a perder, ¿sí? Porque es una enseñanza muy importante. Les adelanto un poquito. Hay 2 fuegos, está el fuego destructor y está el fuego de paz, ¿sí? ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? Entonces ya les invito, no se lo vayan a perder. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Estemos de pie, amados hermanos.